Berlín, 1940. Dos enormes caballos de bronce hacen guardia en el centro del poder, la Cancillería del Reich de Hitler. Eran las estatuas más importantes del Tercer Reich. Durante la Segunda Guerra Mundial, las estatuas desaparecieron. Durante décadas no se supo nada de ellas, hasta que aparecieron en el mercado negro. Sé que en ese mundillo el precio rondaba los 8 millones de euros por ambas esculturas. Entonces, la policía entró en acción. La redada comenzó en la madrugada del 20 de mayo. Una intriga policíaca sobre el oscuro pasado de Alemania, con nazis, la Stasi, el ejército soviético y mucho dinero. Entonces recibí la llamada. Tenemos los caballos. A finales de la década de 1930, el artista alemán Josef Thorak modeló minuciosamente en arcilla 2 sementales de dimensiones gigantescas y los fundió en 3 toneladas de bronce. El encargo de las esculturas era para el mismísimo Adolf Hitler. Quería que los caballos se instalaran en su nueva Cancillería del Reich en Berlín, centro del poder durante los años más oscuros de la historia alemana. Los caballos se colocaron justo debajo del despacho de Hitler. Los nazis utilizaban el arte como propaganda. Se puede entrever el trasfondo ideológico. Los sementales representan una masculinidad exagerada. El cuello es extremadamente ancho y fuerte. Los músculos están sobredimensionados. Su presencia es amenazante. Tanto si eran caballos, perros o incluso cachorros de león, los animales desempeñaron un papel clave para los nazis, especialmente para Hitler y su comandante en jefe de las fuerzas aéreas alemanas, Hermann Göring. Utilizaban a los animales con fines propagandísticos, ya fuera para aparentar bondad o para exhibir poderío, como en el caso de los caballos de la Cancillería del Reich en Berlín. Mismo lugar, 80 años después, la Wilhelmstraße de Berlín. Esta calle, en el centro de la capital alemana, ahora alberga viviendas de construcción sencilla. Pero en la época nazi, aquí se celebraban marchas y se encontraba la sede de la nueva Cancillería del Reich. Hoy, nada deja entrever la monumentalidad de aquella época. Un jardín de infantes y un parque sustituyen al edificio en el que Hitler elaboró sus monstruosos planes. También fue aquí donde exhibió las esculturas de sus soldados alemanes ideales, obra de Arno Breker. En el patio interior, los 2 caballos al paso, nombre por el que se los conocía. Caballos de guerra, majestuosos e imponentes. Estos caballos son simbólicos, lo vieron todo. En 1939, Alemania inició la Segunda Guerra Mundial. 6 años después, Berlín era una ciudad en ruinas. El Reich de Hitler había caído. Su cancillería quedó reducida a escombros. El Führer se suicidó en su búnker. Los 2 caballos de bronce quedaron destruidos, al igual que la ciudad. O eso se pensó durante décadas, hasta que un día los caballos de Hitler hicieron una reaparición en su ciudad natal, Berlín. ¿Pero cómo? ¿Dónde habían estado? Una auténtica intriga policíaca que se extendió por 70 años y como telón de fondo, la convulsa historia alemana. Todo empezó a encajar. El misterio, la búsqueda, los distintos personajes, los simpatizantes de los nazis. Cuando recibí la primera fotografía a color de los caballos, fue cuando asumí que aún podían existir. En ese momento apenas podía respirar. Sabía que si recuperábamos los caballos sería la mejor historia de mi vida. Ámsterdam. Aquí es donde vive y trabaja una figura clave de esta historia, Arthur Brandt, el legendario detective de arte que en su día recuperó el anillo desaparecido de Oscar Wilde o un Picasso valorado en millones.
Su trabajo no está exento de peligros, tampoco en este caso. En aquella época tenía 2 compañeros y estábamos bastante seguros de que nos seguían. Teníamos que tratar con antiguos agentes de la Stasi, con neonazis, con gente muy adinerada. Lo habíamos hablado entre nosotros y sabíamos que podía ser gente peligrosa. A unos 600 kilómetros de distancia, en la Oficina de Investigación Criminal de Berlín, la noticia de la reaparición de los caballos también había llegado a oídos de René Allonge, inspector jefe de delitos relacionados con el arte. Allonge ya había atrapado a Wolfgang Beltracchi, el falsificador de arte más audaz de Alemania. Ahora asumía el caso de las estatuas desaparecidas de Hitler. Todo empezó allá por noviembre de 2013, cuando una señora mayor se puso en contacto con nosotros. Nos informó de que le habían hecho una oferta para comprar los caballos de Torak por una cantidad millonaria. Me interesé cuando la señora nos facilitó una fotografía reciente en color, en la que se veían las esculturas de los caballos. La foto mostraba los caballos de Hitler delante de una lona de plástico. Las enormes esculturas de bronce del dictador aparecieron de repente en el mercado negro del arte, a la venta por millones de euros. René Allonge y Arthur Brandt partieron en busca de las estatuas, pero ¿eran auténticas? Lo primero que pensaron es que las esculturas eran falsas. Brandt creía, como todo el mundo, que los caballos de Hitler se habían quemado en los bombardeos al final de la guerra. Se pensaba que los caballos habían sido destruidos durante los combates en Berlín. Hay muchas falsificaciones en el mundo del arte, pero sobre todo en el arte de la Segunda Guerra Mundial. Pero entonces Brandt hizo un descubrimiento en la última filmación conocida del dictador, semanas antes de su muerte. Hitler saludaba a sus últimos soldados. Entonces me di cuenta. La grabación estaba hecha en el patio interior de la Cancillería del Reich, pero los caballos no estaban allí. Solo uno de los guardias de Hitler. Si no estaban allí en 1945, ¿tal vez se libraron de los bombardeos? Enseguida llegué a la conclusión de que debían ser los caballos originales de Hitler. Estaba ante una historia formidable. Brandt y Allonge descubrieron que Hitler puso sus caballos a salvo. Ya en 1943, antes de que comenzaran los bombardeos sobre Berlín, ordenó que los sacaran de la Cancillería. Querían proteger a toda costa el arte ario. Así denominaban a las obras nazis, como las de Josef Torak o Arno Breker, cuya obra glorificaba la fuerza y el poder. Los nazis eran amantes del arte. Hitler y Göring incluso competían en ello. Robaron arte por toda Europa. Pero solo amaban cierto tipo de arte. Sin duda no les gustaba el arte moderno. Así que mientras Alemania perdía la Segunda Guerra Mundial, los caballos ya no se encontraban en la Cancillería. Pero, ¿dónde estaban y cómo pudieron desaparecer unas esculturas de ese tamaño e importancia? Se llevaron los caballos a Brixen junto con otras obras de arte procedentes de Berlín y especialmente de la Cancillería del Reich. Tenían planeado crear en Brixen una gran colonia de artistas para producir arte nazi. Allí es donde Arno Breker tenía su mansión y también sus talleres de escultura en piedra, que eran muy grandes, y allí es donde se trasladaron las obras de arte para protegerlas. Nos dirigimos a Brixen, un pueblo al norte de Berlín. En la década de 1940, los nazis construyeron aquí, mediante trabajadores forzados, una gigantesca colonia de artistas. Desde aquí se abastecería con arte nazi a todo el Reich, Berlín, Nuremberg, Múnich. No eligieron Brixen por casualidad. Arno Breker, el otro artista favorito de Adolf Hitler, vivía aquí, en el Palacio Jäckelsbruch. El edificio ha sido demolido, pero el taller de Breker sigue en pie. Hoy trabaja en él el escultor Jörg Engelhardt.
Este es el edificio que alojaba el taller que se construyó durante la guerra para Arno Breker. Se terminó en 1943. También se conservan el antiguo parque y las termas de Breka, incluida la piscina. Parece un lugar idóneo para esconder las estatuas de los caballos. Pero Jörg Engelhardt tiene su propia teoría al respecto. Estoy seguro de que los caballos no estaban aquí, en el parque. Es más probable que estuvieran en los talleres en Brixen. Seguramente tenga razón. Breka y Torak competían por el favor de Hitler. Era poco probable que los caballos de Torak se encontraran en el parque de Breka. Partes de los barracones y talleres de Brixen siguen en pie hoy en día. Los caballos debieron de estar almacenados aquí durante un tiempo, pero los detalles siguen siendo un misterio. Abril de 1945. Los soldados soviéticos cruzan el río Ora y llegan a Brixen. ¿Qué hace entonces el Ejército Rojo con el arte nazi, sobre todo con las esculturas de Josef Torak? Hay muchas preguntas sin respuesta en esta historia. Es un agujero negro. Berlín. Ante tantas incógnitas, visitamos a un experto sobre el Ejército Rojo. El Museo Karlshorst se centra en Alemania y la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo era el estado de ánimo de las tropas soviéticas al final de la guerra? ¿Era frecuente que robaran obras de arte? En este edificio, Alemania firmó su rendición en presencia de los aliados el 8 de mayo de 1945. La guerra terminó aquí, en esta mesa. ¿Qué implicó esto para el Ejército Rojo? Todos sabían que era la última etapa. Su expectativa era: si sobrevivo a esto, habré salido vivo de esta guerra. Sabemos que en esta etapa les permitían a los miembros del Ejército Rojo enviar paquetes a casa. En el caso de los generales, probablemente eran vagones de tren enteros y puede que fueran cargados de arte. ¿Fue el expolio de arte una orden del propio Stalin? Desde el principio se crearon comisiones de trofeos con un fin muy concreto: inspeccionar cuadros, esculturas, de todo, y luego se los llevaban lo más rápido posible. ¿Puede que fuera exactamente eso lo que ocurrió en Brixen? ¿Que el ejército soviético se robara las estatuas de bronce de Hitler? Una idea descabellada, y sin embargo, eso es exactamente lo que parece que sucedió. En la década de 1980 aparecieron fotos de soldados soviéticos posando ante los caballos de Hitler. Soldados del cuartel de Eberswalde, al norte de Berlín, una de las mayores bases del ejército soviético en Alemania Oriental. Un artista clandestino de la RDA llamado Pflanzendörfer incluso filmó los caballos de Torak en el cuartel de Eberswalde, pese a estar prohibido. Estaban ubicados en una pista de deporte. Las imágenes son borrosas, pero no cabe duda de que son las estatuas de la nueva Cancillería del Reich, ahora en posesión soviética. Nos dirigimos a Eberswalde. Buscamos testigos de aquella época. Conocemos a un hombre que asegura haber visto los caballos aquí. Hans May, exalcalde de Eberswalde, fue uno de los pocos que tenía permitido acceder a la base militar, estrictamente vigilada. La primera vez que estuve aquí me sorprendió que hubiera estas estatuas tan grandes. Pensé que probablemente representaban la típica epopeya heroica stalinista. Durante décadas los caballos estuvieron aquí, pero un día desaparecieron sin dejar rastro. Otra vez. Según el comandante soviético de la ciudad, fue con un fin benéfico. Cuando ocurrió el gran terremoto en Almaty, Kazajistán, los llevaron allí y los fundieron como ayuda para las víctimas del terremoto. Eso afirmó el comandante de la ciudad, pero la verdad fue muy diferente. Las esculturas desaparecieron de allí en 1989, bajo circunstancias muy misteriosas.
Y de nuevo la historia dio un giro inesperado. Un hombre estuvo muy implicado en la trama. Alexander Schalk-Olodkowski, coronel de la Stasi. Su tarea era conseguir divisas para la RDA por todos los medios, incluyendo la venta de arte nazi a bajos precios en Occidente. Así fue como los caballos de Hitler cruzaron la frontera interior alemana hasta las manos de un coleccionista de arte nazi. Como estaba claro que eso no era legal, hizo cerrar las estatuas en secreto y las añadió como piezas sueltas a transportes de arte legales. Así las pasó de contrabando por la frontera interior alemana. Los caballos de Hitler, cerrados en pedazos, acabaron escondidos en un almacén durante unas cuantas décadas más. En las décadas de 1970 y 80, los rusos y la Stasi eran los dueños del mercado porque después de la guerra los rusos habían confiscado mucho arte nazi y en ese periodo necesitaban divisas fuertes. Así que empezaron a vender en secreto el arte nazi confiscado a coleccionistas occidentales, a veces a neonazis o antiguos nazis, inimaginable. Comunistas traficando arte nazi a antiguos nazis era un mercado enorme y lo sigue siendo. Estamos hablando de cientos de millones. Esculturas nazis de la nueva Cancillería del Reich en manos de amantes del arte nazi. Pero ¿en manos de quién y dónde exactamente? Esto seguía siendo un misterio. Cuando en 2013 reaparecieron en el mercado negro, se inició la búsqueda y captura, al principio sin éxito. En Berlín, las pesquisas del inspector Alonch llenan metros de estanterías, pero no llevan a un esclarecimiento. La investigación estaba estancada tras varios meses de intensa búsqueda. Las ofertas de venta no ayudaron realmente a que se supiera quién tenía las esculturas. Entonces, las investigaciones se detuvieron, pero se reactivaron a finales de 2014. En Ámsterdam, por el contrario, Arthur Brandt sigue una pista prometedora. Un dudoso marchante de arte que se hace llamar Steven quiere mediar en la venta de los caballos. Parece saber exactamente quién los tiene. Brandt concierta una cita con él y lleva una cámara oculta en su chaqueta. Brandt le cuenta que es intermediario para un cliente rico de Estados Unidos que quiere comprar los caballos. Pero, ¿quién es el vendedor secreto? Hoe klonk die vanmorgen toen je sprak? Je zei dat je vanmorgen had gebeld, hè? Salen del restaurante para fumar. Ambas partes son cautelosas, pero parece que el trato sigue adelante. Dat is voor hem het belangrijkste. Papieren en zo, hij wil alles wat tekenen, dat maakt helemaal geen moer uit. Nee, ik hoop dat jouw klant of de verkoper net zo enthousiast is, net zo graag er vanaf wil, zeg maar, om het even goedkoop te zeggen. Aún no está claro quién tiene los caballos, pero se concretan tres sospechosos. Nos centramos en tres personas. Descubrí que algunas de ellas tenían contacto con gente extraña. Figuras importantes dentro de los círculos neonazis, como abogados. Y con un grupo neonazi llamado Stille Hilfe. Siempre sospeché que parte del dinero habría ido a parar a las personas equivocadas. Brandt sospechaba que el vendedor tenía conexiones con Gudrun Burwitz. Conocida como la princesa nazi, era hija del líder de las SS Heinrich Himmler, uno de los principales responsables del Holocausto. Es posible que quisiera el dinero para apoyar a nazis y neonazis procesados. Con esta sospecha, Brandt viaja a Berlín en 2015 y se convierte en el testigo más importante para el inspector Alonch. Llegué en mitad de la noche a ese edificio enorme. Estaba oscuro. A veces me olvidaba de algo y Alonch me decía,
Haz un esfuerzo, acuérdate. Hice mi declaración y con eso pudimos convencer al fiscal de que necesitábamos autorización para hacer una redada. En mayo de 2015 tomamos declaración a Arthur Brandt, aquí en Berlín. Fue un testimonio muy importante porque por primera vez pudo describirnos en detalle con quién había tenido contacto, lo que había visto y qué pensaba sobre este caso. Y con toda esta información identificamos a 3 personas que podrían tener los caballos. La mañana del 20 de mayo de 2015, 200 agentes de policía llevan a cabo redadas simultáneas en casa de los 3 sospechosos. Uno de ellos en Bad Dürkheim, en el sur de Alemania. Pero no encontraron ni rastro de los caballos. Fue el peor día de mi vida. No podía estar allí porque era el testigo principal. Cada vez me ponía más nervioso. Estaba sentado en mi casa en los Países Bajos y pensaba, Dios mío, tendré que esconderme. He cometido un grave error. Entonces sonó el teléfono. Me dijeron, tenemos los caballos. Los caballos de la Cancillería de Hitler fueron finalmente localizados, 70 años después de su desaparición, en un almacén de Bad Dürkheim en Renania-Palatinado. Estaban en manos de un respetado hombre de negocios identificado como Rainer W. Todo el miedo desapareció. Allí estaban, escondidos en una zona industrial durante todos estos años. El Wall Street Journal lo denominó el hallazgo más interesante en décadas. La recuperación de los caballos de Hitler fue noticia en todo el mundo. De vuelta en Berlín a finales de 2022. La Ciudadela de Spandau es el mayor edificio renacentista al norte de los Alpes, una colosal fortaleza en las afueras de la ciudad. Aquí trajeron a los caballos de la nueva Cancillería del Reich de Hitler. Ahora el público puede contemplarlos por primera vez en la exposición permanente. La historia ha dejado huellas en las esculturas. Se decidió deliberadamente no restaurarlas. El caballo cuenta muchas historias. Realmente tiene huellas del tiempo por todas partes. Si quisiéramos proceder cronológicamente, podríamos empezar por los agujeros de bala, que probablemente ocurrieron entre abril y junio de 1945. Posiblemente se realizaron en el momento del ataque, cuando Blitzen estaba siendo asediada. Pero también es posible que los soldados soviéticos dispararan deliberadamente contra las estatuas después. Las otras marcas que se pueden ver en el caballo son estas soldaduras que se hicieron cuando el coleccionista lo transportó de contrabando a través de la frontera interior alemana y luego volvió a unir las partes. Y las siguientes marcas son las que quedaron de la abrasión de los cinturones rojos. Cuando la policía los trasladó, se puede ver que los ataron con unos cinturones rojos. Pero los caballos lanzan una pregunta. ¿Qué hacer con el arte nazi? Urte Ebert nos da su opinión. Es una cuestión que suscita mucho debate y me alegro de que sea así. No quiero dar una respuesta definitiva porque lo valioso es precisamente debatir al respecto. Creo que una sociedad debe ser capaz de tolerar que los monumentos controvertidos también se exhiban en público, no solo en los museos. Pero en el caso de los caballos me parece bien que se exhiban en un espacio cerrado, que la gente pueda elegir si quiere verlos o no, al contrario de lo que se pretendía con ellos en un principio. Despojados de su aura de poder, ahora los caballos están separados, uno en la exposición, el otro en las casamatas de la Ciudadela.
Este caballo pronto estará listo para exhibirse al público. Y así termina esta trama. Los caballos de Hitler ahora se encuentran a solo 10 kilómetros de donde antiguamente estaba la nueva Cancillería del Reich. Allí se alzaron otrora resplandecientes, símbolos victoriosos de una dictadura que pronto acabaría. ¿Y los investigadores? René Allonge tiene un nuevo caso espectacular, vinculado a crímenes en el mundo del arte. Arthur Brandt escribió un libro sobre la trama de los caballos que fue traducido a 15 idiomas y continúa a la Casa de Arte Robado. ¿Y el capítulo final? Un estudio de Hollywood compró los derechos sobre el material para hacer un thriller sobre los caballos que atravesaron la historia alemana del siglo XX. Así que es probable que algún día volvamos a ver estas estatuas, llevando al cine la memoria de una ideología asesina que no debería volver a repetirse jamás.